Bienvenidos a su programa Conociendo la Biblia. Estamos estudiando los eventos finales del mundo. La Biblia tiene varios pasajes de las Escrituras que nos ayudan a entender lo que sucederá poco antes del fin del mundo, cómo será el fin del mundo y qué nos espera después del fin del mundo. A lo largo de estos programas queremos nosotros leer estos pasajes, entenderlos y tener una idea más clara de lo que nos espera. No sea que seamos engañados por falsas profecías o por falsos argumentos que se están manejando aún el día de hoy. En los programas anteriores tuvimos la oportunidad de ver dos de los pasajes más importantes que nos hablan acerca del fin del mundo. El primer pasaje es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 se nos enseña que Jesús va a venir, va a regresar. Cuando Él regrese, todos los creyentes en Cristo Jesús seremos arrebatados, vivos o muertos, seremos arrebatados, seremos transformados y seremos llevados para estar con Jesús para siempre. Donde esté Jesús, nosotros estaremos y ahí viviremos con Él para siempre. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo enseña que antes de que venga Jesús, primero van a suceder tres grandes acontecimientos. La gran apostasía, muchísimos cristianos van a abandonar la verdadera fe, la maldad se va a desatar como nunca y va a surgir el anticristo. El anticristo llegará haciendo señales, milagros, cosas espectaculares. La gente va a abandonar la fe sencilla en Jesús para seguirlo y entonces vendrá Jesús y acabará con él. El día de hoy vamos a ver lo que Jesús dijo acerca del fin del mundo. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24 y vamos a leerlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 comienza así. Cuando Jesús salió del templo de Jerusalén, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En aquella época los judíos estaban orgullosos del templo de Jerusalén. Era un templo magnífico, brillante, lleno de oro. Era un templo soberbio. Y los judíos estaban orgullosos de su templo. Y seguramente los judíos le dijeron, mira Jesús, qué hermoso templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fría y llanamente Jesús les dice, ni se apantallen por este templo porque va a quedar destruido, no va a quedar ni una piedra sobre otra. Efectivamente, del templo de Jerusalén no queda nada, ni una piedra sobre otra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son varias preguntas, le están preguntando a Jesús, ¿cuándo será la destrucción? ¿Y cómo será la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Y cómo será el regreso de Jesús y el fin del mundo? Obviamente los judíos creían que todos estos eventos se iban a dar al mismo tiempo. Los judíos, los discípulos de Jesús incluso, creían que el templo de Jerusalén iba a permanecer hasta el fin del mundo, cosa que no es cierto. En el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue invadida por los romanos y el templo de Jerusalén fue completamente destruido. Pasarían 2000 años hasta nuestra época y aún Jesús no viene. Jesús entonces va a hablar de esos dos eventos, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús dice es que nadie los engañe. Y sigue siendo hasta el día de hoy una advertencia muy importante. Hermano, amigo que me estás escuchando, que nadie te engañe. Porque, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el programa anterior vimos que va a venir el anticristo y que el anticristo va a engañar a muchas personas. Pero aún antes de que llegue el anticristo, van a venir una gran cantidad de falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, que van a predicar y que van a enseñar cosas espectaculares y que además van a hacer muchas señales y milagros y que van a engañar a mucha gente. Y Jesús nos está advirtiendo, muchos serán engañados. Por eso, 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que este engaño viene sobre los que no aman la verdad. Si tú amas la palabra de Dios, tú debes cuestionar todo lo que oigas. Lo que están diciendo, ¿está basado en la Biblia? ¿Dónde dice?
Cuando tú escuches que un predicador, un maestro o alguien diga, no, es que la Biblia dice que debemos hacer esto, tú debes preguntar, ¿dónde dice? Enséñamelo en la Biblia, quiero leerlo, quiero ver si el contexto realmente me está hablando de eso, porque muchos serán engañados. Versículo 6, fíjense, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y si estás leyendo, fíjate lo que dice el final del versículo 6. Pero aún no es el fin. Cada vez que hay rumores de guerras, cada vez que hay una guerra en el mundo, siempre se levanta alguien diciendo, si no será el fin del mundo. Y Jesús dice, que nadie los engañe. No se preocupen, eso tiene que pasar, pero no es el fin del mundo. Una guerra no marca el fin del mundo. El mundo, Dios no lo quiera, puede caer en una terrible guerra mundial, desastrosa. Y muchos se van a levantar diciendo, arrepiéntete porque esta es la última guerra y viene el fin del mundo. Jesús dijo, no se dejen engañar por eso. Las guerras van a venir y se van a ir, pero eso no marca el fin. Sigue Jesús diciendo, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, epidemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hay un terremoto en algún lugar y la gente ya anda diciendo, son las señales del fin del mundo. La epidemia que barrió a media humanidad es el fin del mundo. Jesús dice, va a haber hambres, epidemias, terremotos, guerras, pero eso solo el principio, no es el fin. Nunca te dejes asustar por guerras, epidemias, terremotos. Son muy trágicos, es muy feo, pero no marcan el fin del mundo. El fin del mundo no vendrá por esas cosas. Es lo que quiere enseñar Dios. Estamos en Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El tiempo antes del fin es un tiempo de gran confusión, de traiciones, de violencia, de muerte. Recuerden que en el programa anterior vimos que la maldad está frenada, pero un día se va a desatar en todo su poder. Y dice el pasaje, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No pocos, muchos. ¿Acaso no ya habrá entre nosotros una gran cantidad de falsos profetas que tratan de engañar a la gente con milagros, con señales, o solo con promesas de milagros y señales? ¿Cómo saber quién es un falso profeta? Es más sencillo de lo que tú crees. Simplemente compara lo que dice con lo que enseña la Biblia. Lo que él está diciendo tiene un sustento bíblico. Lo que él dice está respaldado por un testimonio. Si es así, entonces esta persona viene de Dios. Si no es así, es solamente un engaño, una mentira. Y aunque parece fácil, mucha gente va a ser engañada porque solo anda detrás de los milagros, solamente anda buscando show, espectáculo, y no leen la Biblia. Tú lees la Biblia, tú estudias la Biblia y seguramente ahorita tú ya podrías reconocer a un falso profeta, o por lo menos podrías decir, bueno, este predicador lo que dice nunca abrió la Biblia, o empezó a hablar y hablar, pero lo que decía no estaba en la Biblia. O a veces hay predicadores, ¿verdad?, que dicen, como dice Juan 3:16, y citan, y tú lo buscas, Juan 3:16, oye, no dice eso. Entonces hay que checar y no ser engañados. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad va a crecer, ya lo vimos en nuestro programa anterior, pero eso va a provocar que el amor de muchos se enfríe. Aquí la palabra amor está refiriéndose exclusivamente a la relación con Dios. La correcta relación con Dios es una relación de amor. Dios nos está llamando a que entremos en comunión con Él. Esa es la verdadera religión. La verdadera religión no son rituales ni tradiciones. La verdadera religión es una relación personal con Dios de amor.
pero va a crecer tanto la maldad que mucha gente va a dejar de amar a Dios y va a querer amar el mundo, va a preferir amar las borracheras, las orgías, los pleitos y todo eso en vez de amar a Dios. Por eso es que se va a apagar el amor de muchos. Versículo 13 es el versículo muy importante de este programa. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Solamente los que perseveren en el amor a Dios hasta el fin serán salvos. Aquí no se trata de qué tan buen cristiano eres ahorita. Se trata de que perseveres hasta el fin. Tal vez ya te ha tocado conocer personas que un día decían que eran los mejores cristianos y que no faltaban a sus templos y que estaban involucrados en todo, pero después de 10 años se desanimaron y ya no van a la iglesia y ya están tirados en un vicio, cosas así. ¿De qué sirvió lo primero? ¿Fue llamarada de petate nada más? Es mejor lo que hacemos tú y yo de todos los días, irnos esforzando poco a poco por buscar a Dios, por tratar de entender su palabra, y vamos cambiando y vamos mejorando un poquito, y luego el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? No cuando haya guerras, no cuando haya terremotos, no cuando haya epidemias, cuando el evangelio del reino de Jesús sea predicado a todas las naciones. Fíjate lo que dice Mateo 28 del 18 al 20, anótalo y después lo lees. Mateo 28 del 18 al 20, Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es formar un grupo de personas que de manera permanente, de manera constante se reúnan para estudiar la palabra de Dios y para vivir conforme a lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. Eso es ser discípulos. Jesús quiere que haya discípulos en todas las naciones del mundo. La palabra nación en Mateo 28, 19 es etnia. Un grupo étnico es un grupo que comparte la misma manera de comer, los mismos hábitos, la misma ropa, el mismo lenguaje. Por ejemplo, los tarahumaras, los mixtecos, nosotros los mexicanos como mestizos, esas son las etnias. En cada grupo étnico debe de haber una comunidad de discípulos que dé testimonio a toda su comunidad para que todos tengan la misma oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Cuando eso suceda, vendrá el fin. El día de hoy, sin pretender ser especialista en el tema, el día de hoy hay aproximadamente 6,000 grupos étnicos no alcanzados. Un grupo no alcanzado es un grupo étnico que jamás ha escuchado nada del mensaje del Evangelio. No saben quién es Jesús, no saben qué es la crucifixión, no tienen la Biblia, jamás han oído nada que tenga que ver con Jesús, la crucifixión o la Biblia. Nos parecería sorprendente que en el siglo XXI, con tantos adelantos tecnológicos y todo el mundo intercomunicado, exista gente que no sabe nada de Jesús. Sin embargo, existen aproximadamente 6,000 grupos, no 6,000 personas, 6,000 grupos étnicos que jamás han oído de la palabra de Dios. Por ejemplo, hace poco en National Geographic se habló acerca de un grupo étnico que vive en lo profundo del Amazonas y que jamás había tenido contacto con ningún europeo. Y de hecho ni siquiera pudieron entrar en contacto con ellos, de lejos lo vieron. Y ese es un grupo no alcanzado, es un grupo que jamás ha tenido contacto con los occidentales, jamás ha escuchado del Evangelio de Jesús. Hay grupos nómadas que andan vagando por el desierto de Gobi, en Mongolia, en China, en Rusia, y que jamás han escuchado del Evangelio de Dios. Igual en África, igual en Asia. Aquí en México hay grupos no alcanzados. Sorprendente. Pero hay grupos que ni supieron que llegó Hernán Cortés, ni supieron que fueron liberados por Hidalgo, ni supieron de Porfirio Díaz, ni supieron de Madero, ni supieron de nada. Están encerrados en sus comunidades. Cuando el Evangelio llegue a todos los grupos étnicos, dice Jesús en el versículo 14, entonces vendrá el fin. Tú y yo, como cristianos, no debemos estar viendo el periódico, buscando señales. Mira el calentamiento global, mira, nos acercamos al 2012, mira las guerras en Irak o las guerras con Corea del Norte. Tú no debes preocuparte por eso. La señal que nos puede indicar que nos acercamos al fin del mundo es que el Evangelio está siendo predicado
a todos los lugares del mundo. Entonces, contrariamente a lo que todo mundo piensa, no son las grandes catástrofes lo que marcan el fin del mundo, sino la extensión de la predicación de la palabra de Dios. Y empieza Jesús hablando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a leerlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, por vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Fíjense, estos pasajes no se están refiriendo al fin del mundo, se están refiriendo a la destrucción de Jerusalén, que sucedería 40 años después de Jesús. Los cristianos, cuando vieron que las tropas romanas se acercaban a Jerusalén y vieron que los revolucionarios judíos tomaron el área del templo, entonces supieron que se acercaba el fin de Jerusalén y huyeron de la ciudad y se salvaron de la gran destrucción. Así que esto que acabo de leer ya sucedió en el año 70 de nuestra era. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Fíjate lo que dice el versículo 24. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Otra vez repite Jesús. Se van a levantar falsos cristos, falsas personas que van a convertirse casi en el Mesías, falsos profetas que para engañar van a realizar milagros. Cuidado con basar tu fe en una iglesia, una religión o algo basado solamente en milagros, en señales, porque muchos falsos profetas se van a levantar haciendo señales, milagros para engañar incluso a ti, si te descuidas. No es importante los milagros que hace un predicador, lo importante es lo que dice y lo importante es cómo lo vive. Eso es lo importante, esa es la clave y no te debes dejar engañar porque ya Jesús nos lo dijo. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús claramente está diciendo, cuando venga Jesús va a ser un evento que todos lo veremos. Nadie te va a tener que estar diciendo, oigan, ya vino Jesús, está escondido allá en el desierto, vamos al desierto a verlo. No les creas. Oye, que Jesús está en el centro de convenciones de Madero, vamos todos a verlo allá. No les creas. Cuando Jesús se aparezca, todos le veremos, porque todos los verdaderos creyentes seremos arrebatados. No tenemos que ir a ningún lugar. Jesús viene por nosotros y nos toma de donde estemos. Fíjate lo que dice. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este pasaje no es literal. El sol y la luna y las estrellas no pueden caer sobre nosotros. Es figurativo. Lo que está queriendo decir el pasaje es que en el momento en el que Jesús regrese, colapsarán todos los grandes de la tierra. Todavía el día de hoy a las personas famosas les decimos estrellas. El sol y la luna en muchas culturas representaba al rey y la reina. Los grandes poderes del mundo caerán. Los poderosos caerán. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El Hijo del Hombre es Jesús. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En 2 programas anteriores, el de Primera de Tesalonicenses 4, allí se nos enseñó que cuando Jesús venga, vendrá en las nubes. Aquí lo está diciendo Jesús. El Hijo del Hombre se aparecerá en las nubes con gran poder.
con gran gloria. Esa gloria, ese resplandor, es el que va a matar al anticristo. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Con este pasaje, con este versículo vamos a terminar la enseñanza del día de hoy. Fíjate lo que dice el versículo 31. Jesús va a venir en las nubes y va a enviar a sus ángeles para recoger, para juntar a todos sus escogidos. Si tú has sido elegido por Dios, los ángeles van a venir y nos van a tomar. Primera Tesalonicenses 4 dice que seremos arrebatados, o sea, seremos tomados violentamente. Que lo que quiere decir es que nadie nos va a poder detener en la tierra. No va a suceder que tus familiares o amigos te agarren de los pies y digan, no, tú no te vas, te quedas con nosotros. Nada te va a poder detener. Pero en este pasaje Jesús nos enseña que los responsables de levantarnos de la tierra van a ser los ángeles. No va a ser ningún ser humano, ningún pastor, ningún apóstol, En la carta a los Efesios, Pablo dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Si tú realmente tienes una comunión correcta con Dios, si tú amas a Dios y lo buscas a través de la Biblia, tú tienes el sello del Espíritu, que dice propiedad de Dios. Cuando vengan los ángeles van a venir buscando ese sello, el sello del Espíritu. Tú puedes engañar, tú y yo podemos engañar a la gente haciéndoles creer que somos cristianos. Le podemos poner al auto un pescadito para que parezca cristiano. Podemos cargar una Biblia bajo el brazo para aparentar ser cristianos. Podemos congregarnos en un templo para aparentar ser cristianos. Podemos engañar a todos, pero a Dios no lo engañamos. Dios sabe quién de verdad es su discípulo. Y el Espíritu ha puesto el sello sobre los verdaderos creyentes. Y los ángeles no van a buscar nada material, ellos buscan algo espiritual. Y los ángeles se van a acercar, van a ver que tienes el sello y te van a arrebatar. No tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con los seres humanos. Los ángeles vienen y se llevan a los que ellos creen que son los verdaderos creyentes para llevarnos con Dios. No hay ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder religioso que pueda decidir quién se queda y quién se va. Es algo personal entre Dios y tú, y solo los ángeles serán los que decidirán quién se va y quién se queda. Por ejemplo, vean lo que dice el versículo 40, hablando sobre este arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Así va a ser el día que Jesús venga. Dos personas van a estar trabajando juntas y de repente, ¡pum!, una es llevada y la otra es dejada. ¿Por qué? Porque es algo personal. Cuando Jesús venga, sus ángeles se llevarán a sus verdaderos elegidos. Tú y yo estaremos preparados porque estamos buscando a Dios a través de la Biblia. No te dejes engañar por falsos profetas, por señales, por milagros. Lee la Biblia, estúdiala, reúnete con otras personas para juntos leer la Biblia. Deja que el Espíritu te guíe, te enseñe y prepárate para que cuando vengan los ángeles te lleven a ti también, porque tendrás el sello del Espíritu. En otros programas vamos a hablar acerca de lo que nos espera. Jesús viene por nosotros, pero ¿a dónde nos lleva? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde vamos a estar? En nuestro próximo programa habremos de leer otros pasajes de la Biblia que hablen acerca de este tema. Mientras tanto, te invito para que sigas leyendo la Biblia, para que sigas buscando a Dios de todo corazón y que Dios te llene de su paz y de su amor. Hasta entonces, que Dios te bendiga.